abierto al público. Esta semana nos hemos venido hasta la clínica de fisioterapia Andros, en la calle San Sebastián, número 4. Vamos a conocer a Andrés. Y ahora vamos a conocer a Andrés Martín de la clínica de fisioterapia de Andros. Muy buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, y muchísimas gracias por recibir abierto al público. Nada, vosotros por venir, evidente. Es un placer estar aquí y cuéntanos un poquito porque ¿cuándo fue cuando abrió las puertas Andros? Pues mira, Andros abrió el 25 de enero de este año. ¿Hace poquito? Sí, hace nada, relativamente nada. Estamos trabajando en ello y ya, como el que hice, ya casi hace un año de la apertura, o sea que bien, de momento bien. ¿Y cómo os han recibido los alaurinos? Falta poquito a poco, hay que seguir trabajando, pero bueno, dentro de lo que cabe, bien, la verdad. No me esperaba tan buena acogida, la verdad. Porque aquí en el Alaurín de la Torre, ¿eres de aquí? Sí, yo vivo aquí. Vivo aquí. ¿Y cómo te embarcaste en este proyecto? Yo creo, voy a lanzar una lanza a favor de los fisios. Yo creo que todo fisio que acaba en su proyecto, en su mente, quiere montarse una clínica. Entonces, evidentemente, en mi caso, quería trabajar con pacientes privados, ofrecer una fisioterapia un poco de calidad, un trato cercano, ameno, y era el momento y dije, pues, a por la aventura, a ver qué sale. ¿Quién forma el equipo? ¿Estás tú solo Sí. o cuentas con más compañeros? No, actualmente trabajo yo solo, de hecho la clínica es mía y a priori, salvo que vaya muy bien las cosas y pueda incorporar alguna otra disciplina como podología o nutrición o alguna otra... Otros temas distintos, ¿no? Sí, que no tengan nada que ver con la fisioterapia, pero que se compaginen con fisioterapia. Pero bueno, eso todavía yo creo que todavía falta tiempo. Lleva relativamente poco, es un proyecto que se irá cumpliendo poco a poco. Sí, yo creo que tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir teniendo mucho más número de pacientes y luego ya se verá. Andrés, ¿qué es ser fisioterapeuta? Porque tenemos el concepto equivocado de los masajes, de todas esas cosas. Acláranos las ideas. Pues sí, la verdad que hay que romper un poquito con ese concepto de que el fisioterapeuta solo da masajes. El fisioterapeuta incluye un número más grande de posibilidades en el cual entra, en mi caso por ejemplo, es un tratamiento más completo. Intento abordar la lesión desde un punto de vista global, no solo ir al foco donde duele. Con lo cual, en cada sesión siempre hay una entrevista personal, hay un diálogo con el paciente previo en el cual él me explica su dolencia, por qué cree que se le ha causado, luego realizamos una valoración y realizamos una exploración física y a partir de ahí, cuando tenemos más o menos un diagnóstico o una orientación de por qué ese paciente viene con lo que viene, pasamos al tratamiento. Entonces rompemos ese esquema de llegar, quitarte la camiseta, tumbarte boca abajo y hacerte un masaje en la espalda. No entra dentro de lo que sería el tratamiento completo y global de la dolencia. ¿Siempre has querido dedicarte a esto? Pues la verdad, si te confieso, soy licenciado en Historia y al ver que no había mucha salida, la verdad, el tema de Historia está un poquito complicado, me decidí por fisioterapia porque también jugaba a fútbol, llevo jugando a fútbol desde que tenía 7 años, entonces el tema de lesiones deportivas siempre me ha interesado y vi que era un buen momento para desviarme un poco del tema y meterme en fisioterapia. Y la verdad que no me arrepiento, la verdad. Me imagino que la fisioterapia, igual que otros campos, necesita también muchos estudios y ir cada día aprendiendo cosas nuevas. Correcto, fisioterapia, si quieres estar más o menos actualizado, siempre tienes que estar como reciclándote. Es importante tener una idea clara, porque en fisioterapia hay muchos campos. No se puede abarcar todo, evidentemente, pero tienes que focalizar
tu tipo de trabajo, el tipo de paciente al que te gusta tratar y a partir de ahí, según los cursos, los másteres, los posgrados, ir enfocándolo, ¿no? Correcto. Un poquito en cada uno de ellos. Correcto. ¿Qué servicios ofrecéis aquí en la clínica de fisioterapia Andros? Pues aquí el tratamiento deportivo, fisioterapia deportiva, fisioterapia neurológica, que son pacientes de ictus, accidentes medulares, como puede ser un accidente de tráfico en el cual hay afectación de la médula. Tenemos también la punción seca, que se utiliza bastante, pero sobre todo es complementario al tratamiento global. Especialidad en ATM, que es la parte de la articulación de la mandíbula, y luego pues reeducación a la práctica deportiva y reeducación funcional. En principio ya, creo que ya. Ya está, ¿no? Son unos pocos. Sí, ¿Pues qué sí. te parece, Andrés, si vamos entrando, por ejemplo, en cada uno de ellos? Sí, sin problema. Las lesiones deportivas, por ejemplo, ¿cómo trabajáis con ellas? La lesión deportiva se trata desde el inicio, desde la fase inmediata que se te ha producido la lesión. Normalmente la persona que acude con una lesión deportiva suele acudir con una inflamación de los tejidos, entonces se intenta regularizar esa inflamación, bajarla un poco y a partir de ahí ir trabajando, porque se verán afectados diferentes músculos, tendones o ligamentos, es ir trabajando poquito a poco y ya en las fases más posteriores de la lesión entra la parte de reeducación al deporte, que sería trabajar sobre el mecanismo lesional. Es decir, si una persona se ha torcido el tobillo, tenemos que trabajar en función de ejercicios que reproduzcan o simulen esa lesión para que el paciente tenga sus mecanismos propios para evitar caer otra vez en un esguince de tobillo, podría ser, así a modo de ejemplo. Porque el deportista no solo se tiene que recuperar, sino que tiene que mejorar y reforzar para seguir. Correcto. ¿Cómo preparáis a los deportistas Correcto. para después? Nosotros en las primeras fases, aguda y subaguda que se conocen, trabajamos en camilla y a partir de ahí cuando el paciente empieza a responder es cuando tenemos aquí la parte de gimnasio, digamos, que es donde empezamos a trabajar ese mecanismo lesional. Es decir, si sería un esguince, pues trabajaríamos sobre todo mucho plano de inestabilidad. Provocar al paciente para que ese tobillo esté sufriendo lo que se podría encontrar el día de mañana cuando vuelva a la práctica deportiva. También preparáis para una competición, ¿no? Si tienen Correcto. competiciones, le metéis un poquito más de caña. Correcto, es así. Si viene un paciente, por lo que sea, que tiene una prueba, una carrera, o en bici, corriendo, lo que sea, se puede hacer la descarga previa, días previos a la competición o incluso después posterior, cuando ya ha realizado la actividad, que esas piernas están reventadas o esos brazos ya están muy sobrecargados, pues actuamos sobre ello. Andrés, es importante escuchar nuestro cuerpo y no lo hacemos. Nadie lo hace. Nadie lo hace y ese es el problema, porque el cuerpo siempre te está hablando. Siempre te habla, siempre se manifiesta de una manera o de otra, pero siempre te habla. El problema de esta sociedad es que nuestro día a día estamos con un nivel de estrés muy alto. Entonces, ¿qué tiempo dedicamos a escuchar al cuerpo? La mayoría de veces Ninguna. nada. Ese es el problema. Hablamos ahora de la fisioterapia neurológica. Me hablabas pues de ictus o pequeñas parálisis. ¿Cómo trabajáis con ellos? El paciente neurológico es diferente a un paciente normal. El paciente neurológico normalmente cuando ya llega a la consulta, previamente ha estado en un hospital, que es donde cuando ya se ha estabilizado el problema, ya empieza la rehabilitación con los fisios en el hospital. El trabajo nuestro es muy activo, siempre con el paciente. Es un tipo de fisioterapia en la que un masaje o terapia manual no nos sirve. Es un trabajo en el que el paciente tiene que reeducar su posición. Normalmente son pacientes que depende el grado de afectación, porque el ictus es muy variable en cuanto a sintomatología. Por ejemplo, si viene en silla de ruedas, pues nos tenemos que centrar en el equilibrio del tronco para que el paciente no se caiga, luego empezar a andar, intentar darle esa autonomía que ha perdido y que tiene que volver a recuperar. Nuestro papel es básicamente recuperar esa autonomía del Eso paciente. quería preguntarte. ¿Es difícil, es posible recuperar poco a poco esa autonomía por parte del Sí. paciente? La verdad que nunca hay que dejar un paciente, por mucho que el ictus haya sido años atrás o es más reciente, siempre hay opción para trabajar, siempre hay opción de mejora, pero claro, tienes que irte a gente que sabe de lo que está trabajando. Y la implicación del paciente en esos casos es 100%. Si el paciente está dispuesto a mejorar, puede mejorar. Si en el caso de que ha aceptado su condición de lesionado, es más difícil.
Por eso es muy importante trabajar también aspectos más psicológicos del paciente. Son pacientes que te vienen muy bajos de moral, son pacientes desanimados, que, ¿no? Sí, han sufrido mucho, no entienden por qué les ha pasado a ellos, de la noche a la mañana se ven completamente mermados, y suele tener ese componente depresivo. Entonces, y el tiempo que hayan estado también en el hospital, claro, que quieras que no, también te influye. Sí, pero bueno, es un trabajo más global de levantar el ánimo, de ver que es posible, pero concienciarlo de que no se consigue solo, que tiene que trabajar, que es un trabajo tedioso muchas veces, porque hay cosas y hay aspectos que enseguida se recuperan, que ves un avance de 0 a 100, pero luego cuando se tiene que pulir detalles es cuando ya el paciente se viene otra vez un poquito abajo. Entonces es una montaña rusa de emociones del paciente, pero tienes que saber lidiarlas. Andrés, las edades, ¿la fisioterapia es para todas las edades? ¿A partir de qué edad? La fisioterapia es para todo el mundo. Da igual si tienes 5 años como si tienes 90. Lo importante desde el campo de la fisioterapia, y que quiero que la gente entienda, es que no se debe vivir con dolor. La gente muchas veces asocia eso de que me duele, es normal. Tengo 70 años, me duele la rodilla, es normal. No, o sea, tú tienes que tener 70, 80, 90, 50, 30 y no tienes que vivir con dolor. El asociar eso es un concepto erróneo que mucha gente tiene. O el famoso ya se me quitará. Me duele el cuello, bueno, ya se me quitará. Ya se me quitará. Y luego te vienen... Que va peor. Claro, evidentemente, no es lo mismo una lesión o una dolencia de un mes a una dolencia de 3 semanas, un año o meses. Hablamos ahora de la reeducación funcional. ¿Qué es? La reeducación funcional consiste en corregir aspectos que hacen que tu perspectiva varíe, que tu cuerpo varíe. Es decir, desde el típico paciente que viene porque trabaja enfrente de un ordenador, entonces se dan como una serie de consejos de correcciones posturales para que esa lesión o esa dolencia no vuelva a aparecer. A veces son gestos muy tontos, simplemente... Y muy cotidianos que hacemos sin darnos cuenta. Correcto, pero son posturas muy forzadas, muy viciadas, que a lo largo de... Si la jornada laboral son 8 horas, pues imagínate mantener esa postura 8 horas. Entonces, a partir de la reeducación funcional, lo que hacemos es trabajar y corregir. Sobre todo, también un papel muy activo del paciente, porque yo le puedo explicar lo que tiene que hacer, pero tengo que enseñarle lo que tiene que hacer para corregir. Y ya está en sus manos el hecho de irse adaptando y modificando un poquito su esquema corporal para no vivir con esa dolencia. ¿Qué casos son frecuentes, por ejemplo? La mayoría de pacientes que veo suelen ser cervicales, la verdad, mucha cervical debido al ordenador, a tiempo de conducción, trabajos muy manuales, forzados la mayoría de veces, y también zona lumbar. Zona lumbar y cervical suelen ser las más problemáticas. Sí que es verdad que son las partes más móviles de nuestro cuerpo, con lo cual son las que más sufren estrés mecánico, digamos. Entonces es normal que esa gente sea la patología número 1. Y aparte ya los deportistas, si vienen por rodillas, si vienen por tobillos, si vienen por el hombro. Sí, que es algo ya más común, ¿no? Sí, eso ya es algo más común. Andrés, ¿qué te parece si vemos un poquito la clínica? Sí, me la hombre, enseñas encantado. Y seguimos charlando. Perfecto, genial.
seguimos charlando, Andrés, y es que hemos cambiado un poco de ubicación y quiero que me cuentes esas frases que están a lo largo de esta clínica de fisioterapia. Pues la verdad que el tema de las frases fue muy a conciencia. Después de casi una hoja de Word de diferentes frases, lo que quería escoger era frases muy clave en colocaciones clave. Entonces, esta que tenemos aquí... La salud física es el primer requisito para la felicidad. Correcto. Está pensada porque yo tengo un concepto en el que el paciente, cuando tiene una dolencia y decide ponerle remedio, ya está inconscientemente iniciando una rehabilitación. Entonces, cuando entras a la clínica, lo primero que te ves es esta frase, está reforzando esa idea del subconsciente del paciente en el que va a mejorar. Entonces ya es un punto a favor para que esa persona mejore. Lo que hablábamos antes, ¿no? Sí. La idea de escuchar el cuerpo y acudir al fisio. Correcto. No cuando tenemos una dolencia, sino Prevenir. prevenir. Básicamente, la gracia del fisio es que se previene. No hay que esperar a que esa dolencia ya está instaurada, porque cuanto más tiempo pasa, más difícil es de quitar. Entonces, si empezáramos a escuchar un poquito al cuerpo, sabríamos que con una sesión, con 2 sesiones, mejoras enseguida y mantienes tu calidad de vida y el ritmo de vida. Tenemos algunas otras por ahí por la clínica, si no me equivoco, la del gimnasio, que es lo contrario del éxito, no es el fracaso, es no intentarlo. Correcto, esa frase también está pensada para esa zona porque si te fijas es la parte en la que está la zona, digamos, más de rehabilitación activa. Entonces, como bien sabes, cuando tú tienes una lesión, ya sea deportiva o ya sea neuronal, lo que importa es que tú seas capaz de vencer esos baches emocionales que te van a ir surgiendo. Cuando tú veas que te estás estancando, entonces es como una especie de refuerzo positivo de lo que estás haciendo está correcto, que no te vengas abajo porque ese día no te salgan las cosas, sino que al contrario, estás en el camino correcto, estás siguiendo y vas a salir para adelante. Claro, la constancia hará que salgas adelante y que a un año vista recuerdes lo mal que lo pasaste, pero lo bien que estás ahora, que esa es la función. Y hablando de decoración, hay 2 cosas que me han llamado muchísima la atención en la clínica. La primera es la torre que me imagino que te trajeron el alcalde, la concejala de Comercio, Jessica Trujillo, el día de la inauguración, ¿verdad? Sí, costó que viniera porque por temas de agenda. horarios era bastante difícil, pero sí es la torre conmemorativa conforme la inauguración de la clínica. ¿Qué te pareció que viniesen por aquí para darte ese pistoletazo de salida a la inauguración, ¿no? Me encantó, la verdad, porque abrir un negocio en época de pandemia como estamos es un poco difícil, hay momentos de todo, hay momentos en que estás un poquito más eufórico, hay momentos en los que también te vienes abajo, evidentemente, porque son tiempos difíciles, pero bueno, que el pueblo te ayude, que el ayuntamiento te ayude en plan a darte... Un empujoncito, sí, ¿no? un empujoncito se agradece, la verdad que se agradece bastante. Y la otra cosa que me ha llamado muchísimo la atención es el Goku ese que tienes en la sala del trabajo. Cuéntame, ¿por qué? ¿Tan fan? Sí, la verdad que Goku es algo que... Dragon Ball es algo que marcó nuestra infancia. Entonces yo tengo un amigo, que muy amigo mío desde pequeño, y un día hablando en coña me dijo, mira, si yo un día voy a un fisio y me encuentro un Goku, sabré que es marca de confianza, entonces eso me dará seguridad, ¿no? Entonces la anécdota fue que yo empecé a montar el local, ya a realizar las obras y todo, y yo le iba diciendo, digo, oye, la clínica está casi, pero yo no tengo mi Goku. Y la clínica, y al final ya un día me dijo, ¿te ha llegado el cartero? Digo, no. Dice, pues estate atento, y ya cuando me llegó, pues tengo ahí el Goku, que la posición me gusta mucho porque está como tocándose las muñecas, como diciendo, ven, que te voy a ayudar. Que te voy a ayudar, ¿no? Y así es la anécdota del O sea, que son 2 insignias muy significativas de aquí de la clínica. La verdad que sí, son dos partes, y la que a mí me gusta más es el mural. El mural que tienes justo detrás es un cuadro de anatomía de Da Vinci, pero lo encuentro precioso, además quedó súper bonito, la verdad, no me lo esperaba. O sea, yo tenía la idea de que quería rellenar la pared con algo simple, que se viera el eslogan, y aparte que fuera algo relacionado con la anatomía, con esto. Entonces, eso quería decirte, que es parte también del eslogan de la clínica. Correcto. Cuando estuve diseñando lo que sería el logotipo de la clínica, al principio al ver el cuadro este de Da Vinci, quería como integrarlo en el eslogan. Luego ya vi que era muy complicado y al final salió
la mezcla del hombre de Vitruvio, el hombre de Vitruvio, y ese es el lobo. Continuamos hablando, Andrés, de todos los servicios que ofreces aquí en la clínica y, por ejemplo, vamos a hablar ahora de terapia manual. La terapia manual es parte clave. Así como antes te he dicho que hay que eliminar un poquito el concepto de masajito o de masaje que da el fisio, sí que es verdad que nosotros nos basamos en las manos. Entonces la parte de terapia manual es clave. En todo tratamiento, quizá lo que me diferencia un poco de otras clínicas, de seguros, de accidentes de tráfico y eso, es que yo apenas tengo maquinaria. No me gusta el paciente que viene. Que todo manualmente trabajado. Correcto. Entonces, como mucho, si tengo alguna máquina es un complemento al tratamiento. Pero me baso siempre en lo que noto con las manos, que al fin y al cabo es nuestra herramienta. Nosotros tenemos que cuidar al paciente, pero a través de nuestras manos. ¿La osteopatía? Osteopatía es el máster que empiezas a hacer cuando, bueno, si quieres, cuando acabas la fisioterapia. Entonces, es un método global. Hay que romper un poco ese esquema de que el osteópata solo te manipula, o sea, te cruje, el típico, he ido a que me crujan. Dentro de la valoración se hace una valoración del sistema esquelético, de las articulaciones, a nivel de la columna vertebral, y entonces manipulamos si encontramos alguna disfunción y a partir de ahí realizamos otra vez el tratamiento para regular tejidos, regular músculos, pero la osteopatía se ve de manera global. La verdad que es una muy buena herramienta. Yo no entiendo fisioterapia aparte y osteopatía aparte. Yo intento hacer un conjunto, global, ¿no? Yo lo intento englobar en el mismo tratamiento. Sé ¿Y que hay tema? gente que hace fisioterapia y hay gente que hace osteopatía. Yo Por separado y tú lo ves mejor. Yo lo integro. El tema del crujir, ¿es bueno, es malo? ¿Cómo funciona eso? Es bueno si vas a alguien que sabe lo que está haciendo. Nosotros dentro de la fisioterapia recibimos mucha parte de intrusismo. Intrusismo significa que es gente que hace un trabajo similar a nosotros, los fisioterapeutas, pero sin estar dentro del gremio, con lo cual eso hace que nos perjudique. Entonces se habla mucho de la figura del quiromasajista, la figura del quiropráctico, son cursos, eso no es una formación académica como la nuestra. De hecho, el Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía está haciendo una muy buena labor denunciando ese intrusismo laboral. Sí que es verdad que la carrera de quiropráctico en Estados Unidos sería a grandes rasgos una equivalencia al grado de fisioterapia en España, pero también es verdad que hay mucho quiropráctico o mucho quiromasajista que, bueno, son cursos. Entonces es muy difícil ir a algún sitio y ponerte en manos de alguien sin esa cualificación necesaria, claro. Porque ya no solo tu bolsillo, sino que muchas veces lo que pone en riesgo es tu salud. Es tu salud, claro, no es otra. Las manipulaciones a nivel de osteopatía están muy controladas, se da mucha importancia al diagnóstico, eso es lo que te hace marcar la diferencia. Si tú diagnosticas bien esa dolencia, la puedes tratar. Si no la diagnosticas bien, cuesta mucho que el paciente, pues evidentemente, le puedes hacer daño. Y no es lo último que queremos, hacer daño al paciente. La punción seca, ¿qué es? La punción seca es una técnica en la que está muy de moda, la verdad, las cosas como son. Es una técnica muy efectiva para problemas, digamos, más temas musculares. No sé si has oído hablar alguna vez de los puntos gatillo. ¿No? Cuéntame. El punto gatillo suele ser una formación en el músculo de un punto de máxima tensión entre las fibras musculares. Entonces lo que pretendemos con la punción es ir directamente a ese punto gatillo y provocar un espasmo del músculo. Al provocar ese espasmo del músculo lo que hace es liberar esa tensión que genera el músculo y alinear un poquito las fibras, de manera que el paciente nota ese alivio más inmediato. La única parte un poco negativa de esa técnica es que deja una sensación de agujetas. Pero bueno, yo siempre se lo explico al paciente que es algo normal, que durante unas 24 o 48 horas va a notar esa sensación de como si hubiese ido al gimnasio y se hubiese pasado de peso, porque notas muy sobrecargado la zona, pero que a las 48 horas va bajando y ya notas como ese músculo está más relajado.
Entonces es una técnica que va muy bien, las agujas son muy similares a las de Eso te iba a decir, que mucha gente le temen a esa maquinaria por el tema de las agujas y demás. Hay muchas veces que cuando un paciente te dice, te voy a pinchar, se imagina una jeringuilla o una aguja así, entonces no, la verdad que ni te enteras cuando te ponen la aguja y ya te digo, funciona, es la misma que acupuntura, lo que los métodos son un poco diferentes. La acupuntura es más tradicional china y esto es más diferente. Porque cuando trabajas con la punción seca es porque ya el trabajo manual no te deja llegar a ese punto. Es un complemento. Yo normalmente siempre intento con la terapia manual, porque aunque no es agresiva para el cuerpo, sí que es verdad que es invasiva, entonces el paciente puede tener un poquito más de molestia. Andrés, nos queda para terminar el ATM. Explícame qué es lo que es. La ATM es la articulación temporomandibular, como es la mandíbula, es una articulación que se tiene muy olvidada, más que nada es un desconocimiento popular, pero tiene mucha influencia en todo, desde nuestra postura, gente que lleva hierros, gente que sufre de vértigos, entonces es una articulación que se tiene que tratar mucho pues, según tipo de dolencias. Lo que diferencia, por ejemplo, una gente que aprieta la mandíbula, durmiendo, claro, o gente que le chirrían los dientes durante la noche, eso crea una tensión muy importante a nivel de lo que sería la musculatura masticatoria, la musculatura del cuello y muchas veces tiene una repercusión directa en el oído. Entonces, claro, incluso esa jaquecas también, jaquecas, migrañas, vértigos sobre todo. Gente que tiene ese componente de estrés muy elevado se le nota mucho, entonces es muy importante relajar también musculatura masticatoria, musculatura de la boca. Andrés, pues ¿qué te parece si invitas a todo el mundo que esté viendo ahora mismo el programa, claro, que tiene que venir a conocer a Andros y que venga por lo menos a conocerte? Sí, pues nada, como bien ha dicho Sandra, invito a todo el mundo que venga, todo el mundo que escuche un poco su cuerpo y como siempre digo, la salud es vida y tienes que cuidarte, así que ya sabéis dónde encontrarnos. Andrés, pues muchísimas gracias, ha sido un placer que nos hayáis recibido y muchísima suerte con la clínica de fisioterapia Andros. Gracias. Nada, gracias a vosotros por venir. Gracias. De esta semana. Yo me voy a quedar aquí en la clínica de fisioterapia de Andros con Andrés para que me dé cita y por supuesto me revise y tenga esa sesión de fisioterapia. Nosotros nos volvemos a ver la semana que viene, como siempre, todos los jueves a las 5 aquí en Tu Revisión.